En el Getsemaní. La vida del Salvador en la tierra fue una vida de oración. Muchas fueron las horas que pasó a solas con Dios. A menudo elevaba sus fervientes peticiones a su Padre Celestial. Así recibía fuerza y sabiduría para sostenerse en su obra y para ser guardado de caer bajo las tentaciones de Satanás. Después de celebrar la cena de la Pascua con sus discípulos, Jesús se fue con ellos al jardín del Getsemaní, donde a menudo iba a orar. Mientras caminaba, hablaba con ellos y les enseñaba, pero al acercarse al jardín guardó un extraño silencio. Jesús había vivido toda su vida en la presencia de su Padre. El Espíritu de Dios era su guía y su sostén constante. Siempre dio a Dios la gloria por las obras que había hecho en la tierra y dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Solamente confiando en Cristo, con toda nuestra fuerza podemos vencer y hacer su voluntad sobre la tierra. Debemos tener en Él la misma confianza sencilla e infantil que Él tenía en su Padre. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La terrible noche de agonía comenzó para el Salvador cuando se acercaron al jardín. Parecía que la presencia de Dios, que había sido su sostén, lo había abandonado. Comenzaba a sentir lo que significa ser apartado de su Padre. Cristo debía llevar los pecados del mundo. Al ser colocados ahora estos sobre él, parecían más pesados de lo que podría soportar. La culpa del pecado era tan terrible que se sintió tentado a temer que Dios no lo amaba más. Al sentir el espantoso desagrado del Padre contra el mal, arrancó de sus labios estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cerca del portal del huerto, Jesús había dejado a todos sus discípulos, excepto a Pedro, Santiago y Juan, y había entrado en el jardín con estos tres. Eran sus más fervientes seguidores y habían sido sus más íntimos compañeros. Pero no podía soportar que aún ellos presenciaran el sufrimiento por el cual debía pasar. Les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Fue a una corta distancia de ellos y cayó postrado en tierra. Sintió que por el pecado estaba siendo separado del Padre. El abismo entre él y el Padre parecía tan ancho, tan negro, tan profundo que tembló ante él. Cristo no estaba sufriendo por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Estaba sintiendo el desagrado de Dios contra el pecado, como lo sentirá el pecador en el gran día del juicio. En su agonía, Cristo se aferró a la tierra fría. De sus pálidos labios se escapó el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Durante 1 hora, Cristo soportó solo este terrible sufrimiento. Entonces vino a los discípulos, esperando recibir alguna palabra de aliento, pero no lo aguardaba ninguna simpatía, pues estaban dormidos. Se despertaron al sonido de su voz, pero apenas lo conocieron, pues su rostro estaba muy cambiado por la angustia. Dirigiéndose a Pedro le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Juntamente antes de dirigir sus pasos hacia el jardín, Cristo había dicho a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pero ellos le habían dado la más firme seguridad de que irían con él a la prisión y a la muerte. Y el pobre Pedro, lleno de suficiencia propia, había añadido: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero los discípulos confiaban en sí mismos, no miraron al poderoso ayudador como Cristo les había aconsejado que hicieran. De manera que cuando el Salvador se hallaba en la mayor necesidad de su simpatía y sus oraciones, estaban dormidos. Aún Pedro estaba dormido. Y Juan, el discípulo amado, que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, también estaba dormido. Por cierto, que el amor de Juan por su maestro debía haberlo mantenido despierto.
Sus fervientes oraciones se hubieran mezclado con las de su amado Salvador en el tiempo de su gran agonía. El Redentor había pasado noches enteras en oración por sus discípulos para que su fe no fallase en la hora de la prueba. Sin embargo, ellos no podían permanecer con él despiertos aún durante una hora. Si Cristo hubiera preguntado en ese momento a Santiago y a Juan, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos no habrían contestado tan rápidamente, podemos, como lo hicieron antes. El corazón del Salvador estaba lleno de piedad y simpatía ante la debilidad de sus discípulos. Temía que no pudieran soportar la prueba que su sufrimiento y su muerte les traería. Sin embargo, no les reprochó duramente por su debilidad. Pensó en las pruebas que los esperaban y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Excusó el hecho de que ellos dejaran de cumplir su deber hacia él. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Qué ejemplo de tierna y amante piedad del Salvador! Otra vez el Hijo de Dios fue dominado por una agonía sobrehumana. Exhausto y desmayándose, vaciló de nuevo y oró como había orado al principio. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La agonía de esta oración hizo brotar gotas de sangre de sus poros. De nuevo buscó a los discípulos para encontrar simpatía y otra vez los halló durmiendo. Su presencia los despertó. Miraron su rostro con temor porque estaba manchado de sangre. No podían entender la angustia mental que expresaba su rostro. Por tercera vez buscó el lugar de oración. Un horror de grandes tinieblas lo abrumó. Había perdido la presencia de su Padre. Sin ella, temió que su naturaleza humana no pudiera resistir la prueba. Por tercera vez expresó la misma oración anterior. Los ángeles anhelaban traerle alivio, pero esto no puede ser. El Hijo de Dios debe beber esta copa, o el mundo estará perdido. Cristo ve la condición indefensa del hombre. Él ve el poder del pecado. Los clamores de un mundo condenado pasan en revista ante él y hace la decisión final. ¿Salvará al hombre? A cualquier costo para él. Ha dejado los atrios del cielo donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la única oveja perdida, el único mundo que había caído por la transgresión y no abandonará su propósito. Su oración ahora solo está llena de sumisión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Salvador cae al suelo moribundo. Ningún discípulo está allí para colocar su mano tiernamente bajo su cabeza del Maestro y enjugar el sangriento sudor de su frente. Pero Dios sufre con su Hijo. Los ángeles contemplan la agonía del Salvador. Hay silencio en el cielo. Ningún arpa toca. Si los hombres hubieran podido ver la consternación de la hueste angelical, mientras en doloroso silencio observaban al Padre apartando sus rayos de luz, amor y gloria de su querido Hijo, entenderían mejor cuán ofensivo es a su vista el pecado. Un ángel poderoso viene ahora al lado de Cristo, lo levanta de su cabeza del divino doliente, reclinándola sobre su pecho, y señala al cielo. Le dice que ha salido victorioso sobre Satanás y como resultado millones triunfarán en su reino de gloria. Una paz celestial descansa en el ensangrentado rostro del Salvador. Él ha soportado lo que ningún ser humano podría jamás aguantar, porque ha probado los sufrimientos de la muerte
de todos los hombres. De nuevo, Cristo buscó a sus discípulos y otra vez los encontró durmiendo. Si ellos hubieran permanecido despiertos, velando y orando con su Salvador, habrían recibido fuerzas para la prueba que los aguardaba. Al perder esto, no dispusieron de fortaleza en la hora de su necesidad. Mirando hacia ellos con dolor, Cristo dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras él hablaba estas palabras, oyó las pisadas de la turba que venía a buscarlo, y dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 45 y 46.